Amables televidentes, nos complace mucho saludarlos para presentarles hoy, como todos los días y a esta hora, su programa institucional llamado Francamente, programa que produce Visión Televisión para Claro, del departamento del Quindío, siendo Claro la empresa de telecomunicaciones más grande que tiene Latinoamérica. Estamos ubicados en la carrera 18, 1 Norte 18 de la ciudad de Armenia, y aquí presentamos todos los días para Claro Televisión personajes, teniendo en cuenta que los personajes que llegan a este programa son personas que tienen cosas muy importantes que contarnos. De eso sí nos dedicamos. Pues bien, en el día de hoy ha llegado un joven, así lo veo, escritor con raíces ya señaladas quindianas y calarqueñas, y es una persona que ha venido a contarnos la producción literaria que él ha tenido en su vida profesional, la cual nos va a manifestar aquí ahora. Este programa se divide en 3 partes, ya lo saben todos, inclusive el invitado. Primero hablamos con el invitado, quién es el invitado, luego le preguntamos qué hace, y luego de eso qué hace, le preguntamos cómo lo hace. De manera que me complace mucho pues recibir y saludar a quien se llama Andrés Ospina, escritor de quien vamos a hablar, con quien vamos a hablar, y también de quien vamos a hablar. Andrés, me complace saludarlo. Mi querido Jota, muchas gracias. Francamente, para mí es un honor estar aquí. Bueno, muchas gracias, hombre. ¿Quién es usted? ¿Quién es Andrés Ospina? Qué pregunta tan difícil. Soy un escritor, ya no tan joven, ya tengo 37 años, voy a cumplir 37 años, me salgo de ese grupo generacional. Soy un bogotano, descendiente de morenado materno de quindiano, totalmente. Entonces, este acento que me oye, pues es muy bogotano, pero de alguna forma me siento muy calarqueño, sobre todo y muy quindiano. Y soy alguien que se dedica a 2 pasiones fundamentales, que son las palabras, por un lado, la otra es la exploración del pasado. Sería lo que hago, por lo menos. No sé si define quién soy. Ajá, sí, claro que sí. Bueno, ¿usted dónde nació? Yo nací en Bogotá. Muy bien. ¿Conoce Calarcá perfectamente? Bueno, no conozco Bogotá perfectamente. No, Calarcá. Pero no, digamos que es una de las 2 ciudades que menos desconozco en el mundo. Ah, bueno, muy bien. Hay que conocer perfectamente es tomarse atribuciones que me parece que no. puede llegar a ser comprometedoras, ¿verdad? Ya. Pero sí conozco bastante Calarcá porque en toda mi infancia, desde que tengo meses, estuve en las vacaciones, terminaba la mitad de año, las vacaciones de mitad de año, final de año, yo arrancaba para Calarcá. Me quedaba hasta el penúltimo día, entraba al colegio y volvía, y así fue toda mi vida. Entonces, de ahí que me considere de alguna forma mitad calarqueño. Bueno, estuvo en las fiestas. No pude, llegué precisamente hoy, no alcancé a estar en las fiestas, pero me hubiera gustado mucho, ¿no? Claro, se encuentra con los amigos. Tomar aguardiente. Sí, esto es como normal en las fiestas. El desorden de la fiesta, sí me gustaría. Nunca he estado en unas fiestas de Calarcá, pues es decir, nunca he tomado parte de las fiestas. Cuando vine mucho de niño estaba muy pequeño, entonces más bien asistía a los actos culturales en la Casa de la Cultura. Que esos le gustan. Esos me gustaban mucho desde muy niño. Había comparsas, recuerdo que hacían unas comparsas en aquel entonces. Y tengo buenos recuerdos como de esos primeros años 80 en esa Calarcá de aquel entonces a la que le tengo infinito cariño. Muy bien. Usted está por aquí en el departamento con el ánimo de ofrecerle a todos los indianos un conversatorio sobre 2 cosas que para usted son importantes. Una es un libro escrito por usted, y también para contarle a usted, a los televidentes y a los quindianos, qué hace usted, ¿cierto? Empecemos contándole a los televidentes qué hace usted. Bueno, yo soy, digamos que desde que yo decidí que quería escribir en mi vida, también tomé la decisión de que quería ganarme la vida escribiendo, como fuera. Sí. Entonces, aparte de escribir libros, que es digamos, lo que me apasiona en muchos sentidos, también me dedico a hacer columnas, escribo para algunos medios de Bogotá, a veces colaboro con medios nacionales. Durante buena parte de mi vida me he ganado los días haciendo radio. He hecho radio por 10 años, en distintos momentos intermitentemente he hecho radio con la Radio Nacional de Colombia, una emisora que hace parte de la Radio Nacional de Colombia, cuyo nombre es Radiónica. Eso es lo que he hecho. Bueno, y perder el tiempo obviamente en bibliotecas, y estar explorando y buscando cosas. ¿Y si pierde el tiempo ahí? Sí, digo perder el tiempo porque no son actividades muy rentables en el sentido utilitarista del término. Ah, sí, claro, la gente no lo ve ganándose 500 millones de pesos. La gente no me ve ganándome 500, ojalá Dios te oiga, sí, querido Jota. Pero mientras tanto, pues me divierte mucho eso y ando entre biblioteca y biblioteca, caminando por ahí y explorando cosas. Obviamente creo que todo escritor debe ser más lector que escritor. Uno debe leer 40 veces lo que escribe. Sí,
porque casi siempre se escribe es un resumen. Escribe un resumen, una glosa, ¿Sí? un conjunto de ideas que uno va sumando por eso. Entonces, sí, dedico mucho tiempo a esto, a leer, me gusta mucho caminar, y fuera de lo laboral es una cosa que hago muchísimo, y pues ahora estoy de visita por aquí. Bueno, muy bien. Y en esa visita lo traía usted un libro. Me trae un libro, estamos en julio, en abril, en la pasada feria del libro de este año, estuve presentando la que es mi primera novela, he escrito, con estos son 5 libros que he publicado, pero esta es mi primera novela. Estuve presentándola, digamos que fue recibida muy generosamente por la gente en Bogotá, y me parecía un compromiso mío con la vida, pues venir a esta tierra que quiero tanto, que es el Quindío, y que sea esta la primera plaza donde voy a presentar esta novela que yo titulo Jiménez. A ver, ¿usted tiene ahí el libro? Sí, aquí lo tengo. Bueno. Tengo mi copia. Desenvaine lo dirían los que utilizan ¿Desenvaine? machete o espada, sí. Qué triste, es como estrenar un cuaderno en el colegio que uno le va a pesar gastarse la primera hoja. Voy a tener que hacer algo muy burdo, pero tengo que meterle mis colmillos aquí. Vamos a mostrar el libro. Y esto sale por aquí. Y vas a mostrarle allá a don Francisco, que es el productor. El día de hoy le vas a mostrar el libro. Al señor productor. ¿Qué cámara tengo? Esa tiene esa cámara, sí, señor. ¿Yo? Dice Jiménez, Andrés Ospina. Para que vean que yo soy un hombre ecológico, voy a arrojar esto, voy a meter esto en el bolsillo, sí, señor. Respeto a la ecología. Y ahora apenas salga de aquí lo puede tirar a la calle. Y tan pronto salga de aquí. No, claro que no. Bueno, entonces vamos siga mostrando el libro, Sigo mostrando el libro. Un momentico, vamos a mostrar el libro ahí otro momento. Muy bien. Jiménez, dice ahí de Andrés Ospina, entre otras cosas, muchas gracias. Sí. Entre otras cosas, Jiménez, ¿por qué la X se convirtió en J? ¿Por qué la X? Ejemplo, bueno, México. Ese es un ejemplo, ¿no? Próximo. La gente dice hay que amar al prójimo. El prójimo es al próximo. Al próximo, exactamente, más cercano. Sí, es un fenómeno raro, ¿no? Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, que fue uno de los colonizadores que llegó a esta zona, firmaba con la X. Gonzalo Jiménez de Quesada, digamos. Es una licencia que se tomó este personaje cuyo apellido era Jiménez con J. Porque el personaje que protagoniza mi novela es un personaje que existió efectivamente, una existencia verificable. Bueno, a ver, ¿qué contiene el libro? El libro contiene, digamos, sus páginas se remiten a la historia de una gloria del periodismo colombiano de principios del siglo XX, lamentablemente no muy conocido actualmente. El nombre de José Joaquín Jiménez no le dice mucho a muchísima gente, pero fue uno de los 2 o 3 periodistas más importantes que tuvo Colombia al comenzar el siglo XX. Estoy hablando de los años 20, 30 y 40. Él se especializó en cubrir judiciales, en escribir crónica roja y también crónica costumbrista. Entonces él cubría los casos de policía de aquel entonces, cubría los eventos de suicidios, por ejemplo, en aquella época en Cundinamarca. Se estilaba mucho suicidarse en ese accidente geográfico maravilloso que tenemos, que es el Salto de Tequendama. Él contaba mucho, permanecía entre Bogotá y el Salto de Tequendama persiguiendo a quienes se lanzaban. Además de eso, pues se acercaba mucho a los arrabales de la ciudad, es decir, hablaba mucho con la gente más sencilla de la ciudad, con los cargueros, con la gente que se dedicaba a vender en las plazas de mercado. Y la vida de él es toda una aventura. Un personaje que murió muy joven, que se dedicó a cubrir esto, pero cada uno de los episodios de su vida parece de película. Yo siempre digo, cuando estoy hablando de este tema, Jota, que si yo quisiera inventar un personaje tan fascinante como José Joaquín Jiménez, no lo hubiera podido hacer. De manera que decidí remitirme a la historia de este personaje, que es mucho más interesante de lo que yo puedo expresar aquí. Es decir, el libro supera mucho lo que yo estoy diciendo. Sí, porque si usted les va a contar el libro es como cuando le cuentan a uno una película. Sí, si le cuentan a uno la película, ¿para qué vamos? No, y además yo quiero que lean el libro, ¿no? Por eso, y si me va a contar el libro... A veces cuento el final, porque si ustedes buscan el nombre de José Joaquín Jiménez van a saber cómo se fue él de la tierra, pero bueno, lo que hay en medio, ¿no? Entonces no lo cuente. Fíjense ustedes que Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, así una de esas obras muy conocidas en Colombia, empieza contando el final, ¿no? Sí. El día que lo iban a matar Santiago Nazar. Yo les puedo contar que Jiménez murió joven, pero no les voy a contar cómo. Sí. Bueno, ¿y entonces qué hacía él? Bueno, él nació de la unión de 2 padres, curiosamente del Partido Conservador Colombiano, de unas costumbres, digamos, muy conservadoras. Muy conservadoras, pero extrañamente, y esto no nos lo hemos podido explicar, él durante muchos años fue hijo natural de una relación no bendecida por un sacerdote.
sus 5 primeros años de vida él fue hijo, lo que en aquel entonces, de manera muy despectiva y muy odiosa, se conocía como un bastardo. Es una palabra horrible, ¿no? Por fortuna ya estamos venciendo esas... Sí, después pasó a ser hijo natural, después a ser hijo extramatrimonial y ya son hijos. Le van cambiando el nombre, ¿no? Sí, sí. Pero en ese entonces era un asunto que Pues, generaba como una mirada de desprecio. Claro, tenemos que remitirnos a la época, y la época era esa, la Hablando época de los era, años. ese es un bastardo, y allá. Entonces él nació de esa unión, él para salvar el honor de su señora madre y de su señor padre, él decidió quitarse 4 años de vida, porque él lo bautizaron cuando ya tenía 4 años, lo bautizaron, lo registraron, y desde muy pequeño él aprendió a crear ficciones alrededor de su propia vida. Después él una serie de aventuras al lado de su padre, quien fue intendente en San Andrés y Providencia, él hace una gran cantidad de cosas, administra una maderera, por ejemplo, en un lugar llamado Puerto Líbano, en Cundinamarca, y cuando llega a la edad adulta, más o menos cuando está por los 20 o 21 años, se involucra con el periódico El Tiempo. Entra a trabajar de planta en el periódico El Tiempo. Pero cuando tiene 20, 25 de años físicos. 20 reales. Eso. O sea, nació hacia 1911. Ajá. A veces me fallan los números. Si me equivoco, por favor, no me vayan a crucificar. A veces me fallan los números. Pero él, en ese entonces, pues él entra siendo muy joven al periódico El Tiempo y ahí hace su carrera. Y su carrera, pues, es una historia muy interesante porque se trata de un personaje que más que hacer periodismo, que más que contar hechos reales y verificables, era una especie de escritor o de autor o de fabulador con piel de periodista, o al contrario, un periodista con piel de fabulador. Uno lee las historias que él publicaba en el periódico y en un 35% son puras invenciones de él. Con eso no quiero decir que fuera un periodista irresponsable, ¿no? En aquel entonces no había facultades de comunicación en el país, no estaba muy profesionalizado el oficio de hacer periodismo, y él se dedicó a hacer una especie de folletines, es decir, a contar historias fabulosas, como lo hacía Alejandro Dumas u otros personajes, y contar historias pues, de casos criminales terribles, incluso a veces se inventaban nombres de criminales. El caso, por ejemplo, de un criminal que se llama Rascamuelas, que se lo inventó él, lo publicaba en El Tiempo y decía: Rascamuelas está adiestrando perros para hacer atracos, una historia bastante absurda. Rascamuelas está asolando las calles de la capital, pero Rascamuelas nunca existía. Sin embargo, la policía se creía esos cuentos. Alfredo J. de León se llamaba el comandante de la policía en aquel entonces, en Bogotá, mi ciudad, y Alfredo J. de León alguna vez organizó una emboscada, un operativo completo en la noche en Bogotá para capturar a un Rascamuelas que no existía y que estaba solamente en la imaginación de Jiménez, para que vean ustedes el poder de la fábula. Ajá. Bueno, ¿y usted por qué busca este personaje? O sea, yo voy a hacer un libro, dice usted. Sí, ¿Por qué busca este personaje? Yo lo busqué. O sea, ¿o qué lo llevó a encontrarse con este personaje que usted dice voy a hablar de él? Porque puede que usted no lo haya buscado. Porque, es decir, yo supongo que usted nunca lo buscó. ¿Por qué? Porque usted un día cualquiera no dijo, yo voy a ir a hacer un libro sobre Jiménez, No, yo creo que no. No, sino que usted fue llegando y fue llegando hasta que se lo encontró. Cuando se lo encontró dijo, voy a escribir sobre él o no. Exactamente. ¿Cómo fue? A ver, la historia es bien larga, pero voy a tratar de resumirla. No, le cuento una cosa. Aquí el entrevistado en este programa es el que habla. Voy a hablar largamente. Sí, bien pueda. Ahora tratemos de utilizar nuestro poder de síntesis. En las muchas cosas que hice escribiendo, alguna vez quise hacer una novela cuyo fin era contar la historia real de unos suicidios que hubo en el año 1938. En 1938, en Bogotá, en junio de 1938, hubo alrededor de tal vez como 80 o 70 suicidios en una ciudad de 500.000 habitantes. Es decir, una cosa espantosa, y eso. Todos los días se suicidaba gente y aparecían primeras planas de muerte. Le voy a cortar. Usted sabe que el departamento del Quindío tiene lamentablemente ese problema. ¿Tasa de suicidios alta? Aquí sí. Cuando usted está diciendo que una ciudad de 500.000 habitantes y habla de todos los suicidios, yo le quiero decir que esta es una región de 550.000 habitantes con una tasa altísima de suicidios. Lamentable. Y le voy a cortar también para hacer el siguiente paréntesis y decirle a todos los amables televidentes que este señor se presenta el jueves de la semana entrante. ¿A qué horas? El jueves a las 6:30 p.m. A las 6:30 de la tarde en la Universidad von Humboldt. Ahí se escribe Humboldt. Pero a mí me decía un alemán que vino un día que le hice la pregunta, le dije, ¿por qué si ahí está escrito von se lee von? Me dijo, porque cuando la B va en la mitad, como en este caso, se lee von. Bueno, ya.
de hecho se supone que uno debe pronunciar la B, ¿no? Uno debe decir burro y vaca, uno no dice la vaca. bidental. Vaca Cundinamarca. Bueno, sí, entonces usted se presenta el próximo jueves. El próximo jueves con la Universidad Fonjumbo, que muy generosamente pues estamos trabajando en llave. Y va a hablar de este tema. Vamos a hablar concretamente sobre este libro. Bueno, y está invitando a todas las personas que quieran escuchar lo que entre otras cosas escucho yo. Y por eso es que hago el paréntesis a esta hora, porque veo que es una persona que se comunica rápidamente con el auditorio y con el tema. Bueno, siga Andrés. Gracias. Les cuento, aprovecho este espacio, les cuento, vamos a estar conversando con dos amigos. Uno de ellos es argentino, radicado en Armenia, su nombre es Pablito Wilson, y el otro es un amigo de esta casa cuyo nombre es Juan Luis Vega. Vamos a estar conversando con los dos sobre el libro, la entrada es libre, y les vamos a ofrecer unos vinos a todos. De pronto se los ofrecemos al comienzo de la... Lo usual es que la gente tome los vinos al final, pero podemos servirlos antes y así hacemos un ambiente más festivo, ¿no? A mí me gusta que los eventos en los que se habla de libros sean entretenidos. Bueno, ese era el capítulo de la publicidad de eso, pero contaba entonces. Empecé a escribir una historia de unos suicidios, me inventé una novela que era como de 800 páginas, que creo que nunca se publicará. Y luego me puse, hace un tiempo estaba haciendo una investigación para un diccionario que hice sobre el español hablado en Bogotá, cuyo nombre es Bogotálogo. Me reencontré con un personaje que yo había conocido hacía muchos años en la universidad, cuando estaba precisamente en una hemeroteca mirando un periódico de 1935. Leí un periódico de 1935, en la primera página había la historia de una mujer que se había suicidado, cuyo nombre era Minta Munar. Minta Munar se suicidó y decía la nota que había dejado en su bolsillo, antes de morir había escrito unos poemas cuya autoría correspondía a un personaje llamado Rodrigo de Arce. Descubrí que ese Rodrigo de Arce era un seudónimo que utilizaba un periodista llamado José Joaquín Jiménez para infiltrar mentiras e historias en lo que escribía. Entonces supe de la existencia de ese personaje, José Joaquín Jiménez, eso fue en 1998. Yo era realmente joven en aquel entonces. Y al descubrir eso, me quedé con la idea de ese personaje y hace unos años en la investigación del libro del que te hablaba llamado Bogotálogo, me reencontré con él, me puse a pensar, pues alguien que murió de 35 años, 34 años, pues tenía que dejar algún rastro, entonces empecé a buscar a su familia, me encontré con alguien cuyo nombre es María Antonia Jiménez, una sobrina de él que no alcanzó a conocerlo. Jiménez murió en 1946, su sobrina nació en 1946, ella me reveló un álbum familiar, me mostró una cantidad de cosas, y descubrí que ahí, en los hechos, en lo que realmente había ocurrido, había una mejor novela que si yo me pusiera a fabular o a inventarme una historia fantástica. Digamos, es mucho más fascinante este personaje, como fue, escuetamente, que inventándome a alguien ficticio, digamos. Así lo descubrí a él, y cuando me encontré con esta sobrina, la que encontré después de mucho tiempo, y ella me abrió su álbum familiar y me contó una cantidad de anécdotas, no solamente de él, sino familiares, supe que ahí había una novela. Así fue como nació Jiménez, eso fue ya hace tal vez 2 años. Bien. ¿Quién lo ilustró sobre Jiménez? ¿La sobrina o el periódico, o los textos o las crónicas? Hubo varias cosas. Por un lado, obviamente los testimonios de la sobrina, son muy importantes. Hablé mucho con ella. Yo la visitaba semanalmente y nos sentábamos a tomar café. Ella me contaba todos los chismes que sabía de familia. Ella tenía un álbum de recortes que hizo ella con varias cosas que salieron en prensa de él. Pero además de eso, acudí obviamente a testimonios de periódicos. O sea, yo estuve revisando año por año toda la prensa bogotana, desde 1932 hasta 1946. O sea, yo leí todo el periódico, no lo leí, digamos, página por página, pero sí puedo decir que miré cada una de las páginas. Sí, buscando. Sí, claro. Sí. Y por otro lado, pues había otras fuentes, algunos personajes que lo conocieron. Por ejemplo, hay una mujer que era hermana de la esposa de él, que fue la esposa de él, una mujer que en aquel entonces tenía 91 años. Y estuve conversando con ella, me contó una serie de cosas, y curiosamente, pues, o tristemente, más bien esa mujer que me cayó también, a la semana de yo hablar con ella tuvo un accidente y falleció. Me ha sucedido mucho, me sucedió con un escritor quindiano, a quien entrevisté y falleció tal vez como a la semana o las 2 semanas, hace unos 10 años, un poeta llamado Jairo Baena. Claro. Yo lo entrevisté a él y a la semana me enteré por el periódico de que había fallecido. Tal vez la última grabación que él dejó fue esa entrevista que tuvo conmigo, estamos hablando del año 2001. Entonces no sé si es que yo les traigo mala suerte a los entrevistados, pero se me han ido varios, ¿no? Bueno, menos mal que quien está entrevistando hoy soy yo. De pronto el de la mala suerte soy yo. ¿Qué tal que me vaya soy yo después de esto? Bueno, ¿qué quiere mostrar usted aquí en Jiménez? Bueno, quiero hacer varias cosas. Por un lado,
presentar al personaje. Yo sé que quien lea esta obra se va a fascinar con ese personaje. Es decir, la obra es lo que es por el personaje, más que porque yo la haya escrito. Yo soy un medium que contó una historia. Por un lado eso. Por otro lado, contar cómo se hacía periodismo al comenzar el siglo XX. Cómo eran las salas de redacción, cómo era el tema de las máquinas de escribir Remington gigantescas, y cómo funcionaba el país, cómo eran las estructuras de la sociedad en el país, esa sociedad rígida, moralista. Y también dibujar un paisaje de fondo de cómo era el mundo en aquel entonces. Y Jiménez no solamente tiene como escenario Bogotá, sino que también se remite, por ejemplo, a Providencia, a San Andrés, a principios del siglo XX, se remite a Estados Unidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Jiménez hace una gira por allá que es real y cuenta eso. Entonces es mostrar cómo funcionaba el país, mostrar cómo se hacía periodismo y mostrar el ejercicio de mentir como una profesión, en el mejor sentido de la expresión. Eso es lo que yo pretendería hacer. Claro que algunos harán otras lecturas. Venga, pero si él escribe, por ejemplo, usted me está contando que él lo que hacía es, vamos a utilizar un término un poquito distinto, pero cierto. Usted lo que me está diciendo es que él conoce una historia y las historias todas son de personas fallecidas. Usted me está hablando de muertes, suicidios y crónica roja, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y él lo que hace es contar una cosa cierta, pero la adoba. Exactamente. Él no cuenta exactamente el hecho, sino, él no dice una persona la mataron de 3 tiros, sino que va contando cómo fue que sucedió para llegar a que a una persona le hicieron 3 tiros y de eso murió, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ese adobo es el que usted está contando o quiere contar aquí de cómo hacía él esto. Exactamente. Lo que hablábamos con la editorial cuando estábamos en el proceso de trabajar el libro y demás, lo destapé. Tiene fotos también. Claro. Tiene fotos. A los que les gustan las fotos, tiene unas fotos. ¿Tiene fotos? Tiene fotos del país en otros tiempos, ¿no? Ah, bueno. Pero cuando estábamos hablando con Laguna, que es la editorial con la que trabajamos esto, había 2 posibilidades. Una era ponerlo en una colección llamada Laguna Ficción y otra era ponerlo en una colección llamada Laguna Crónica. Laguna Crónica, que incluso presentaron hace poco un libro que sonó bastante, que es La Memoria por Correspondencia de Marreyes, un libro que sonó bastante en algún momento. Esa colección maneja textos que tratan de orientarse más hacia hechos reales y ficción, obviamente, pues como se entiende, a hechos ficticios. Lo que propone Jiménez, de alguna forma, es que no existe algo como ficción o no ficción. Cuando uno está escribiendo, y tú lo sabes, claro, Jota, cuando uno está escribiendo, uno no necesariamente está haciendo una operación de contar una verdad. Siempre que uno está contando algo, lo está condimentando, lo está salpimentando a su manera. Entonces, yo mismo seguí ese juego y también dije mentiras ahí, para ser franco, totalmente franco. Y ladrón que roba ladrón. Sí, pero aquí no se trata de mentir, sino de adobar. Se trata de adobar, es que... Porque mire usted, o sea, cuando usted habla de eso, yo estoy mirando aquí un texto condimentado. Muy condimentado. ¿Cierto? Muy adobado, ¿cierto? Y condimentado. ¿Qué es lo mismo que una carne? ¿Usted le van a dar una carne? Usted no le dan la carne. Usted cogen una carne y preparan una carne. Y la preparan con unos condimentos. Pero usted realmente no le están dando una carne. Usted le están dando una preparación de una carne. ¿O no? Totalmente, totalmente. Eso es lo que usted está haciendo aquí. Y cuando utilizo la palabra mentiroso, no sé si exista, pero lo utilizo en la... No es por mentir. En la mejor connotación del término. Y no es por mentir. No es por mentir, o más bien es un homenaje al ejercicio. A ver, yo creo que hay gente que es mitómana, ¿no es cierto? Sí, hay, hay mucha gente que es mitómana, sí, claro. Y bueno, digamos que el mitómano ha sido alguien condenado socialmente, alguien a quien se le da poca credibilidad, obviamente, pero yo creo que también el mitómano quiere darle un sentido épico a la vida, un sentido de aventura. O sea, el que miente quizá está cansado de la vulgaridad del entorno, de la simpleza del entorno, y lo tiene que adornar con sus imaginerías. Y eso es lo que hizo Jiménez. Hay muchas personas que mienten dando vueltas, pero esa es una mentira que no ocasiona ningún daño. Hay mentiras inocuas, ¿no? Es correcto. Y eso es lo que sucede en este libro. Eso es lo que voy a ir al primer corte institucional y comercial y ya regresamos. Y vamos a regresar aquí con todos nuestros amables televidentes. Estoy hablando con Andrés Ospina, quien ha traído a presentar y a contarnos sobre este libro, y sobre este libro nos ha contado que la próxima semana va a ser un conversatorio en la Universidad Alexander von Humboldt de aquí de Armenia, en el auditorio a las 6:30 de la tarde. Vincularse todas las personas que quieran para que conozcan esta novela. Voy a hablar con él de otros libros que él tiene publicados, que ha realizado, y voy a seguir hablando con él porque estamos en un conversatorio con este personaje llamado Andrés Ospina.
continuando en nuestro programa, francamente, programa que entregamos todos los días a esta hora, por aquí por Claro Televisión, gracias a los servicios de Visión Televisión. Les recuerdo que estamos hablando con Andrés Ospina, quien ha venido hoy a hablar sobre este libro. Es una novela que se llama Jiménez, una novela, repito, que él tuvo la oportunidad de presentar en la Feria del Libro en Bogotá en abril pasado. Pero él también tiene otros escritos de los cuales yo quiero hablar con él porque su tendencia obviamente ya está marcada, ya nos dijo quién es él, dónde estudió. Yo estudié, estamos hablando de la universidad, ¿no es cierto? En la Universidad de los Andes estudié. ¿Qué estudió? Empecé a estudiar estudié música y literatura. ¿Sí? Estudié música y literatura. Bueno, muy bien. Tengo un diploma que dice literato, que es una palabra horrible, ¿no? ¿Sí? Literato suena feo, ¿no? ¿Sí? Sí, sonaría más elegante o por lo menos profesional en estudios literarios. Literato es... Literato. Suena, no sé, muy seco. Nunca me he sentido cómodo con eso. Muy seco. Tal vez como pretencioso, ¿no? Ajá. O sea, uno puede decir, yo soy comunicador, yo soy zapatero, pero yo soy literato, suena raro, ¿no? Literator. Literator. Todavía podía ser. Literactor. Hay mucha farsa en eso también, bueno, en ese mundo. Usted me dice que ha escrito tiene otros libros, hablemos sobre eso. Sí, ¿por dónde empezamos? Por donde quiera. Bueno, empecemos. Hay un libro que, digamos, el libro que hice, el año pasado presenté 2 libros. Uno se llama Bogotálogo, es un diccionario. Bogotálogo. Bogotálogo. Sí. A la gente se le dificulta decirlo. Cuando le dicen Bogotálogo, pero es un libro, Bogotálogo se llama, es un libro en 2 tomos. Y es una historia, o más bien, es la historia de Bogotá contada a través de las palabras. Defino palabras que se han usado en Bogotá tal vez desde los tiempos de los muiscas, cuando no había llegado huestes españolas, y termina en la actualidad. Entonces cuenta una cantidad de palabras de todos los siglos en Colombia hasta la actualidad. En Bogotá sobre todo, pero bueno, no quiero sonar muy local, por eso pienso que Bogotá es una ciudad que... Deme algunos términos. A ver, pensemos, términos... Sí, del Bogotálogo. Bueno, pero dime un año, una época, por ejemplo. Dígame usted. A ver, por ejemplo, en los años 30 y 40 ¿De qué? del siglo XX, Ya. cuando empezó a popularizarse el consumo de cierta bebida gaseosa, a los jóvenes de ciertas costumbres y con cierto poder adquisitivo lo llamaban Coca-Colas. Así es. Por ejemplo, así ocurría, ¿no? En los tiempos de Bolívar, cuando la gente fijaba carteles de protesta contra el mismo Bolívar, que empezó según dicen algunos, a tomarse el poder de una manera excesiva, a esos panfletos que fijaban en las calles y carteles los llamaban papeluchas. Y ahí nos vamos al siglo XIX. Y en el siglo XXI, una mujer cuando se siente muy atraída, una jovencita cuando se siente muy atraída, o un hombre muy atractivo lo llama un hembro, ¿no? Lo cual es bastante chistoso, es una paradoja, ¿no? Un hembro. Véngale, hago un comentario. ¿Dónde queda la palabra morrongo? Morrongo la aprendí aquí, por ejemplo. Ajá. Yo no conocía la palabra, no se usa mucho en Bogotá. Eso es paisa. Yo no sé, es que hay una interinidad extraña, por ejemplo... Porque es que usted me llama la atención, usted Andrés, con ese tema por lo siguiente. Aquí hemos dicho a veces en los programas que hacemos aquí, que se han ido perdiendo una cantidad de palabras que se utilizaban hace muchos años. Esa era una que se utilizaba y se perdió. Hay una que se usaba mucho en esta zona, por ejemplo, era la escarcela. La escarcela. La cartera. La cartera a las mujeres. El bolso se llama hoy. En otro tiempo a las cámaras fotográficas las llamaban máquinas de retratar. Sí. Términos que se van perdiendo. Sute. El sute. Sute era una persona medio boba. Este es mucho sute. ¿Y saben qué sucede mucho? En el Quindío sucede mucho esto, y es que Quindío es un espacio muy, digamos que yo creo que el centro real del país es esta zona. El centro real de Colombia es todo este núcleo que incluye los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, toda esta zona, digamos que es el triángulo central del país. Y por tanto, a veces se tiende a pensar que esta zona es exclusivamente paisa o que es una herencia pura de la colonización antioqueña. Pero no se vino mucho con Dinamarqués, mucho boyacense. Claro que sí, en Calarcá una de las primeras calles fue la calle de Fusa, por ejemplo. Sí, así hace es. muchísimos años, y vendían chicha, que era lo que tomaban allá. Sí, y por eso la bautizaron además así. Y hay muchos apellidos que uno creería que son muy quindianos, por ejemplo Sabogal, es un apellido muy cundinamarqués y muy del centro del país. Entonces, y eso se refleja también en la comida. Uno se pone a ver y uno consigue aquí lo que sea, ¿no? Una empanada de cambray, el tamal que se consigue acá, es como una mixtura de cosas, y eso hace que sea muy interesante
este espacio, y en lo lingüístico también se refleja, ¿no? La palabra morrongo la he oído yo en el Valle del Cauca y la he oído en esta zona también. Atembao. Atembado es el Atembado. apendejado, ¿no? Sí, El atembado, claro, es ¿no? que mire ese mundo de palabras que había que uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó? Se atembó. Qué rico recogerla, ¿cierto? Sí, muy bonito. Sería Muérgano. El muérgano. Este es mucho muérgano. Pero la escarcela es una de Pero esas palabras. muérgano sí es bogotano. Muérgano, sí, claro, Sí, mucho muérgano es muérgano. bogotano. Entonces, bueno, sigue Andrés. ¿En qué estamos? Estamos hablando que hiciste un libro que se llama Ah, Bogotá. bueno, entonces Bogotá lo cuenta eso. No es un libro puramente bogotano, porque finalmente en Bogotá se termina hablando como se habla en todo el país. Pues yo soy un claro ejemplo, digamos. Porque eso está lleno de gente de todo el Y país. este acento mío puede engañar y puedo sonar muy bogotano, y de hecho lo soy, y me siento muy orgulloso de la ciudad en donde nací. Pero no puedo olvidar, como muchos bogotanos, no puedo olvidar de dónde viene mi familia. Y eso mismo sucede con muchísima gente. Yo cuando estoy a veces, cuando tengo oportunidad en un conversatorio de hablar con mucha gente en Bogotá, yo les digo, por favor levanten la mano quienes sean bogotanos, y quizás son mayoría. Ahora levanten la mano aquellos cuyos dos padres son bogotanos, y se reduce el núcleo. Y cuando les digo, díganme, ¿hay alguno de ustedes cuyos, uno tiene 4 abuelos, ¿no? ¿Cierto? Sí, Maternos y paternos. dos abuelos y dos abuelas. Yo pregunto, dígame a alguien que tenga sus 4 abuelos bogotanos y Menos mal. en un auditorio de 300 puede haber quizás 5 o 6. Entonces, eso demuestra pues que más allá del mito de Bogotá, pues todos nosotros, los bogotanos y nosotros somos hijos de la migración, de Sí. procesos migratorios largos. Sí, eso es verdad. Sin embargo, Bogotá es la ciudad de todos. Sin embargo, Bogotá es la ciudad de todos. Bueno, Bogotálogo, siga. Bogotálogo, bueno, ¿qué más iba? Hace un año, después de Bogotálogo, hace un año hicimos un libro con una editorial muy bonita que se llama La Silueta, cuyo nombre es El Silbón. Es un libro que ilustró un hombre llamado Typoson. Es basado en un mito colombo-venezolano. Esa es otra cosa, ¿no? Uno se da cuenta de que los países son grandes mentiras. A uno le meten el cuento de las fronteras nacionales, pero Venezuela y Colombia son países que comparten muchísimos asuntos en materia cultural. Las hallacas son los tamales, ¿no? Claro, las hallacas. Las arepas que comemos aquí son muy parecidas a las arepas que hacen en Venezuela, y hay platos, digamos, la bandeja paisa tiene similitud con ciertos platos venezolanos. El libro contaba la historia de un espanto, estilo la patasola o la madre monte, cuyo nombre es el silbón. Es un espanto que se dice que habitaba en las llanuras colombo-venezolanas. Entonces, era un cuentico ilustrado. Ese fue otro libro que hice hace un año. Antes había hecho un libro llamado Bogotá Retroactiva. Hablo mucho de la ciudad en donde vivo, pero curiosamente, es decir, me gustaría mucho contar la historia del Quindío, por ejemplo. Mi trabajo de grado en la universidad, cuando me gradué de literatura, era una monografía llamada Testimonios para una historia del Quindío en su literatura. Y lo que hice fue mirar ahí cómo se contaba la historia de la colonización del Quindío a través de distintos personajes. Entre ellos, por ejemplo, ahora que hablamos de la Universidad von Humboldt, el barón von Humboldt estuvo por aquí. Claro. Y tiene una crónica muy bonita. Claro, y él estuvo allí en el museo, en el Jardín Botánico. Exactamente, entonces este corredor, este es un corredor muy importante, este fue un camino real en una época por el que circulaba la gente que tenía que ir a Popayán, por ejemplo, quería ir a Quito, quería ir a Cartago. Por este corredor circuló toda esta gente y uno pues ve esos procesos migratorios. Entonces yo conté eso en mi tesis de grado alguna vez, que nunca la he publicado, contaba eso y hablaba de muchos autores quindianos, ¿no? De Benjamín Baena Hoyos, que escribió una obra llamada El río corre hacia atrás, de una historia muy bonita que hay de Jaime Buitrago, cuyo nombre es Hombres Trasplantados, que novela toda la historia de la colonización del Quindío, un libro que no se ha editado hace muchos años. Y así pues hay una cantidad, tu pariente, Segundo Henao, por ejemplo, que era un fundador, un colono, un hombre fascinante, pero además de ser un colono, un fundador y un pionero, era un magnífico escritor, que dejó un libro llamado La Miscelánea. Y eso es sumamente bonito porque pues también es como la fundación, es como el hecho de este pueblo fue fundado por gente muy letrada, esta zona fue fundada por gente con mucha sensibilidad, ¿no? Y pues este es un poetal, ¿no? O sea, tantos poetas que hay en esta zona, ¿no? Luis Vidales, Baudilio Montoya, para hablar del pasado, ¿no? Porque si me pongo a hablar del presente, de pronto omito algún nombre y puedo llegar a ofender a alguien. Pero sí, es un tema que me ha gustado estudiar, el tema de cómo se ha escrito la historia del Quindío en su literatura. Bueno, sabe Andrés que hay una cosa que me complace muchísimo oírle a usted, demasiado, y la voy a hacer pública. Cuando uno habla con los escritores, yo hablo mucho con muchos escritores, y me gusta mucho hablar con muchos escritores, pero más que todo
más que hablar, me gusta oírlos. Y la mayoría de los escritores le narran a usted o le cuentan cuentos a usted de escritores, voy a decirlo así, desconocidos. Y de la mayoría de que le cuentan a unos escritores desconocidos, también voy a decirlo porque lo hace como para descrestarlo a uno, como para decirle a uno, yo del tema sé y usted no, para que hablemos clarito. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que se inventa palabras, o lee palabras, o encuentra palabras, y las escribe para hacerle creer a los demás que porque dio un giro idiomático es una persona que sabe mucho. Sí, yo era de esos, afortunadamente me corregí, pero ya me he reformado, Bueno, pero bueno, es una pues, tendencia que no tiene en la juventud. Entonces no estoy mintiendo. Bueno, entonces, pero me encanta leer a usted una serie de autores, de libros, de escritores y de poetas, me encanta oírle, que tienen vigencia siempre en el recuerdo de los pueblos, y eso es muy bueno. Cuando usted está hablando aquí de toda esta gente que está hablando, está conectada con la historia, está conectado con la historia del Quindío y con la historia de la República. Baudilio fue un escritor horrorosamente bueno, excelente, extraordinario, muy difícil de superar a Baudilio en sus poemas. Estoy hablando, no hablo de poeta declamador, hablo de escritor de poemas. Excelente, extraordinario. Ese poema, El árbol, hay un poema, dame Sí. un árbol, amada, cuando muera, Sí, decía, ¿no? Sí, así es. Hermoso. Hermoso. ¿Usted ha oído Querella de Navidad? Sí. Ah, bueno. ¿Y ha intentado declamar Querella de Navidad? No he intentado declamar. Intente declamar Querella de Navidad. Yo lo he hecho ya, lo he hecho en 3 sitios públicos. Y cada vez me duele más ese poema. ¿Por qué no los declamas 3 veces aquí? Después. ¿No? Después. Yo te puedo pagar aquí, yo tengo 5.000 pesos o algo así. Después. Bueno, pero sí, hay escritores excelentes acá. y entonces usted está hablando de una cantidad de escritores muy reconocidos de aquí. Y no sé qué tan conocidos sean aquí, por ejemplo. ¿Mm? Porque, digamos, uno de mis escritores favoritos de toda la vida, en realidad que me considero un maestro del cuento, es un escritor armenio, cuyo nombre es Eduardo Arias Suárez. Ajá. No escribió muchos libros, pero hay una novela muy bonita de él que se llama Bajo la luna negra, se llama una novela de él, que escribió en la Guayana, cuando él era odontólogo y la escribió. Tiene unos cuentos hermosísimos que son los cuentos espirituales, por ejemplo. Hizo una obra como narrador, es excelente y no se ha reeditado ni es muy conocido. Eduardo Arias Suárez. Eduardo Arias Suárez. Bueno, qué bueno moverlo, qué bueno que aquí la gente sepa pues eso. ojalá, si algún editor o alguien pudiera retomar la obra de Eduardo Arias O qué Suárez. bueno que alguien se te aparezca el día del Me conversatorio. diga, yo quiero hablar de Eduardo Arias Suárez. Claro, ¿cierto? Bueno, hay un calarqueño, otro Arias, Fernando Arias Ramírez es otro gran escritor. Claro que sí, muy grande que fue. Era tío de mi abuelo. Sí. Era tío de mi abuelito, un hombre muy, muy superado, ¿no? Un hombre que venía del campo y todo y demás, y llegó a ocupar posiciones en el parlamento. Calarcá hay gente muy buena para todo este tipo de temas. Sí, Calarcá decían en alguna época que el meridiano de la cultura nacional atravesaba Calarcá, y es cierto. O sea, Calarcá fue una zona donde se hacían unas retretas, unas tertulias, y de donde vienen personajes. Es decir, si uno se pusiera a citar, ese sería un tema para que habláramos otro día en otro programa. Sí, pero lo quería tocar aquí con usted porque si usted es de familia calarqueña, pues no es de extrañar que usted esté presentando un libro como este y que esté hablando de un libro como este, cuando usted viene de esos campos, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Con quién se encuentra usted para departir estos temas en su Villa del Cacique? ¿Con quién me encuentro yo en la Villa del Cacique? Bueno, para departir estos temas u otros temas. Tengo viejos amigos de infancia, tengo familia en la Villa del Cacique. Mañana planeo hacer una visita porque tengo muchos recuerdos de eso, tengo grandes amigos. Pues, citar los nombres también sería un poco indecente, pero me encuentro con mucha gente a la que conocí en la infancia cuando no sabía qué iba a hacer con mi vida, y me trae muy buenos recuerdos eso, ¿no? En bogotano me decían, ¿no? Y me remedaban. ¿Sí? En Calarcá, claro, el acento suena, es muy evidente. Muy evidente. ¿Ha hablado usted aquí en Armenia con Carlos Alberto Castrillón? Yo lo conocí a él hace tal vez 10 años, lo conocí a él. ¿En dónde? En una librería anticuaria que había frente a la Universidad del Quindío. No recuerdo el nombre. El vagabundo, el peregrino, era apellido Serna, el peregrino, algo así, era de Arturo Serna se llamaba el propietario de la librería. Claro,
yo conozco a Arturo y he conversado con Arturo. Entonces me encontré con Castrillón una vez, yo en esa época estaba haciendo mi tesis de grado y estaba contando pues el tema que mi tesis empieza hablando obviamente de los mitos que hay, o de la mitología que existe alrededor del Quindío, ¿no? Aquí encontramos muchos pueblos, por ejemplo, cuyo nombre es Pijao, Calarcá, ¿no es cierto? Que son nombres muy bonitos y que corresponden a imaginarios históricos que la gente del Quindío tiene muy presentes, aunque finalmente ni los pijaos habitaban esta zona, ni el cacique, que ni siquiera era cacique, por otro lado, ¿no? Además, el indio Calarcá tampoco vivía por esta zona, era más hacia el lado del Tolima. Entonces él me puse a hablar con eso y él me hizo unas precisiones muy interesantes alrededor de eso y digamos, una mentalidad muy crítica, recuerdo. Yo era más joven, entonces... Pero él tiene una ventaja, por eso yo se lo cito porque tiene ¿Sí? una gran ventaja Carlos Alberto. Es que Carlos Alberto ha venido promoviendo en los últimos años todos los encuentros de escritores y de escritores quindianos y los compila y saca unos libros que llama Biblioteca de Escritores Quindianos, donde ha venido apareciendo una cantidad de personas que nosotros desconocíamos y ahí podría estar el señor Eduardo Arias Suárez. Sería muy bueno porque es no como un escritor menor desconocido, es un gran escritor al que no se le ha hecho justicia todavía. La última obra de él se reeditó, o sea, de hecho, la novela de la que hablo, llamada Bajo la Luna Negra, fue editada en 1981, como unos 20 o 30 años después de que él muriera. Y eso lo editó el Fondo Cafetero, algo parecido, ¿no? Pero desde entonces no se conoce mucho de él. Creo que hay una medalla cívica aquí que se llama Medalla Cívica Eduardo Arias Suárez. Pero sería lindo que lo recordáramos, ese magnífico escritor quindiano. Bueno, muy bien. Lo felicito por eso, porque mire cómo usted, en vez de, usted se desprende, veo que se desprende un poquitico de usted para venir a hablar de los demás. De romper el ego, es un asunto zen, uno tiene que desapegarse pero del hace ego. muy bien. Muy bien. Bueno, Andrés, ¿qué más hay sobre estos temas suyos? Bueno, pues estábamos haciendo un recuento bueno, pero ya hice un recuento bastante largo. Digamos que me obsesiona mucho buscar en el pasado y me obsesiona mucho lo desconocido. Es decir, lo evidente, lo presente, está ahí. O lo no reconocido. Sí, lo no reconocido. No lo desconocido, pues estamos hablando, por ejemplo, de Eduardo Arias Suárez, que es un personaje, supongo que algún sector de los lectores quindianos lo conocen, pero no masivamente. Lo mismo me ocurría con José Joaquín Jiménez, protagonista de esta novela. Porque, por ejemplo, es distinto, perdón un momentico que le corte, por lo que usted está diciendo. Por ejemplo, es distinto. Usted en Calarcá dice Baudilio Montoya, y todo el mundo sabe quién es Baudilio Montoya. Todo mundo es todo mundo. Eso es lo que usted pretende aquí en Armenia, con Eduardo Arias Suárez. Eso es lo que pretendo con Eduardo Arias Suárez. Una vez me metí a la parroquia y saqué la fe de bautismo. Yo soy bastante obsesivo con las historias, entonces porque quiere encontrar la verdad ahí. Me metí a buscar, voy a ser sincero, no me metí yo a buscar porque yo estaba en Bogotá, le pedí a mi abuelita, que es una mujer muy diligente, que fuera y se metiera, ya le dijeron que eso estaba muy perdido, pero lo encontraron, encontré la fe de bautismo de él. Él nació como creo que a finales del siglo XIX, si no estoy mal. Sí. Entonces me obsesiona mucho, más que resaltar, o sea, porque yo podría sentarme aquí a hablar de personajes europeos, o una lógica como más... Sí, claro, pero es que es lo que yo le estoy resaltando. A veces uno por estar mirando hacia afuera, por estar mirando... no ve lo maravilloso que tiene. No ve lo maravilloso que tiene, y los colombianos somos bastante acomplejados con ese tema, ¿no? Yo lo llamo complejo Bochica. En la mitología chibcha, Bochica es un personaje que dice la mitología chibcha que el pueblo chibcha era salvaje, no muy civilizado, y que llegó Bochica y les enseñó a tejer, a coser, los adiestró y ellos obviamente se fascinaron con él y lo adoraron. Y la descripción que da la mitología muisca de Bochica es un hombre pues, de ojos azules y de barbas blancas. Los habitantes de los chibchas de aquel entonces no eran muy barbados y evidentemente no tenían ojos azules, no lo creo que lo tuvieran. Entonces uno viene alguien de otra región o de otro ámbito, de otra latitud y aquí hay una genuflexión y un deseo excesivo de respetarlo. Es bueno respetar, pero también es importante entender que justo aquí donde estamos en el Quindío hay unos valores importantes. Productor, usted me hace el favor y me dice qué tiempo me queda. Vean, usted en 5 minutos, vean, productor, preguntamos a tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con estos 5 minutos? Bueno, muchas cosas. Entonces, venga, le sigo preguntando. Entonces, usted decía que usted era una persona muy opresiva, que le gustaba buscar en todas partes. Sí, me gusta y que buscar. le gustaba no hablar sobre no lo desconocido, sino sobre lo no reconocido. Sí, es importante. Bueno, ¿y qué está haciendo en este momento para eso? Bueno, en este momento estoy trabajando en una novela que espero presentar el próximo año. Cuenta la historia,
totalmente ficticia, o digamos, es el pretexto de una familia, una historia familiar, para contar la historia de un barrio de Bogotá, cuyo nombre es Chapinero. Yo creo que la gente ha oído hablar de Chapinero toda. Todo el mundo. Entonces estoy trabajando en eso, pues no adelanto eso. Y tengo la obsesión de convertir, y por eso estoy acá, tengo la obsesión de convertir a Jiménez, a José Joaquín Jiménez, en una figura reconocida. Es decir, me gustaría que el país reconociera a ese gran periodista que tuvo. Creo que a Colombia le hacen falta ídolos, ¿no? Más allá de los obvios y discutibles como Shakira y Juanes. Yo creo que uno puede mirar a otros, o bueno, Falcao, que es un gran futbolista a quien admiro mucho, pero aparte de esas figuras públicas del presente, no es un libro puramente bogotano, porque finalmente en Bogotá se termina hablando como se habla en todo el país. Pues yo soy un claro ejemplo, digamos. Porque eso está lleno de gente de todo el país. Este acento mío puede engañar y puedo sonar muy bogotano, y de hecho lo soy, y me siento muy orgulloso de la ciudad en donde nací, pero no puedo olvidar, como muchos bogotanos, no puedo olvidar de dónde viene mi familia. Y eso mismo sucede con muchísima gente. Yo cuando estoy a veces, cuando tengo oportunidad en un conversatorio de hablar con mucha gente en Bogotá, yo les digo, por favor levanten la mano quienes sean bogotanos, y quizás son mayoría. Ahora levanten la mano aquellos cuyos dos padres son bogotanos, y se reduce el núcleo. Y cuando les digo, díganme, ¿hay alguno de ustedes cuyos, uno tiene 4 abuelos, ¿no? ¿Cierto? Sí, Maternos y paternos. Dos abuelos y 2 abuelas. Yo pregunto, dígame a alguien que tenga sus 4 abuelos bogotanos y menos mal. En un auditorio de 300 puede haber quizás 5 o 6. Entonces, eso demuestra pues que más allá del mito de Bogotá, pues todos nosotros, los bogotanos nosotros somos hijos de la migración, sí, de procesos migratorios largos. Sí, eso es verdad. Sin embargo, Bogotá es la ciudad de todos. Sin embargo, Bogotá es la ciudad de todos. Bueno, Bogotálogo, siga. Bogotálogo, bueno, ¿qué más iba? Hace un año, después de Bogotálogo, hace un año hicimos un libro con una editorial muy bonita que se llama La Silueta, cuyo nombre es El Silbón. Es un libro que ilustró un hombre llamado Typoson. Es basado en un mito colombo-venezolano. Esa es otra cosa, ¿no? Uno se da cuenta de que los países son grandes mentiras. A uno le meten el cuento de las fronteras nacionales, pero Venezuela y Colombia son países que comparten muchísimos asuntos en materia cultural. Las hallacas son los tamales, ¿no? Las arepas, claro, las arepas que comemos aquí son muy parecidas a las arepas que hacen en Venezuela, y hay platos, digamos, la bandeja paisa tiene similitud con ciertos platos venezolanos. El libro contaba la historia de un espanto, estilo la patasola o la madre monte, cuyo nombre es el silbón. Es un espanto que se dice que habitaba en las llanuras colombo-venezolanas. Entonces, era un cuentico ilustrado. Ese fue otro libro que hice hace un año. Antes había hecho un libro llamado Bogotá Retroactiva. Hablo mucho de la ciudad en donde vivo, pero curiosamente, es decir, me gustaría mucho contar la historia del Quindío, por ejemplo. Mi trabajo de grado en la universidad, cuando me gradué de literatura, era una monografía llamada Testimonios para una historia del Quindío en su literatura. Y lo que hice fue mirar ahí cómo se contaba la historia de la colonización del Quindío a través de distintos personajes. Entre ellos, por ejemplo, ahora que hablamos de la Universidad von Humboldt, el barón von Humboldt estuvo por aquí. Claro. Tiene una crónica muy bonita. Claro, y él estuvo allí en el museo, en el Jardín Botánico. Exactamente. Entonces, este corredor, este es un corredor muy importante, este fue un camino real en una época por el que circulaba la gente que tenía que ir a Popayán, por ejemplo, quería ir a Quito, quería ir a Cartago. Por este corredor circuló toda esta gente y uno pues ve esos procesos migratorios. Entonces yo conté eso en mi tesis de grado alguna vez, que nunca la he publicado, contaba eso y hablaba de muchos autores quindianos, ¿no? De Benjamín Baena Hoyos, que escribió una obra llamada El río corre hacia atrás, de una historia muy bonita que hay de Jaime Buitrago, cuyo nombre es Hombres Trasplantados, que novela toda la historia de la colonización del Quindío, un libro que no se ha editado hace muchos años. Y así pues hay una cantidad, tu pariente, Segundo Henao, por ejemplo, que era un fundador, un colono, un hombre fascinante, pero además de ser un colono, un fundador y un pionero, era un magnífico escritor, que dejó un libro llamado La Miscelánea. Y eso es sumamente bonito porque pues también es como la fundación, es como el hecho de este pueblo fue fundado por gente muy letrada, esta zona fue fundada por gente con mucha sensibilidad, ¿no? Y pues este es un poetal, ¿no? O sea, tantos poetas que hay en esta zona, ¿no? Luis Vidales, Baudilio Montoya, para hablar del pasado, ¿no? Porque si me pongo a hablar del presente, de pronto omito algún nombre y puedo llegar a ofender a alguien. Pero sí, es un tema que me ha gustado estudiar, el tema de cómo se ha escrito la historia del Quindío en su literatura. Bueno, sabe Andrés que hay una cosa que me complace muchísimo oírle a usted, demasiado, y la voy a hacer pública.
cuando uno habla con los escritores, yo hablo mucho con muchos escritores y me gusta mucho hablar con muchos escritores, pero más que todo, más que hablar, me gusta oírlos. Y la mayoría de los escritores le narran a usted o le cuentan cuentos a usted de escritores, voy a decirlo así, desconocidos. Y de la mayoría de que le cuentan a unos escritores desconocidos, también voy a decirlo porque lo hace como para descrestarlo a uno, como para decirle a uno, yo del tema sé y usted no, para que hablemos clarito. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que se inventa palabras, o lee palabras, o encuentra palabras, y las escribe para hacerle creer a los demás que porque dio un giro idiomático es una persona que sabe mucho. Sí, yo era de esos, afortunadamente me corregí, pero ya me he reformado, Bueno, pero bueno, es una pues, tendencia que no tiene en la juventud. Entonces no estoy mintiendo. Bueno, entonces, pero me encanta leer a usted una serie de autores, de libros, de escritores y de poetas, me encanta oírle, que tienen vigencia siempre en el recuerdo de los pueblos, y eso es muy bueno. Cuando usted está hablando aquí de toda esta gente que está hablando, está conectada con la historia, está conectado con la historia del Quindío y con la historia de la República. Baudilio fue un escritor horrorosamente bueno, excelente, extraordinario, muy difícil de superar a Baudilio en sus poemas. Estoy hablando, no hablo de poeta declamador, hablo de escritor de poemas. Excelente, extraordinario. Ese poema, El árbol, hay un poema, dame Sí. un árbol, amada, cuando muera, Sí, decía, ¿no? Sí, así es. Hermoso. Hermoso. ¿Usted ha oído Querellas de Navidad? Sí. Ah, bueno. ¿Y ha intentado declamar Querellas de Navidad? No he intentado declamar. Intente declamar Querellas de Navidad. Yo lo he hecho ya, lo he hecho en 3 sitios públicos. Y cada vez me duele más ese poema. ¿Por qué no los declamas 3 veces aquí? Después. ¿No? Después. Yo te puedo pagar aquí, yo tengo 5.000 pesos o algo así. Después. Bueno, pero sí, hay escritores excelentes acá. Y entonces usted está hablando de una cantidad de escritores muy reconocidos de aquí. Y no sé qué tan conocidos sean aquí, por ejemplo. ¿Mm? Porque, digamos, uno de mis escritores favoritos de toda la vida, en realidad que me considero un maestro del cuento, es un escritor armenio, cuyo nombre es Eduardo Arias Suárez. Ajá. No escribió muchos libros, pero hay una novela muy bonita de él que se llama Bajo la luna negra, se llama una novela de él, que escribió en la Guayana, cuando él era odontólogo y la escribió. Tiene unos cuentos hermosísimos que son los cuentos espirituales, por ejemplo. Hizo una obra como narrador, es excelente y no se ha reeditado ni es muy conocido. Eduardo Arias Suárez. Eduardo Arias Suárez. Bueno, qué bueno moverlo, qué bueno que aquí la gente sepa pues eso. ojalá, si algún editor o alguien pudiera retomar la obra de Eduardo Arias O qué Suárez. bueno que alguien se te aparezca el día del conversatorio. Me diga, yo quiero hablar de Eduardo Arias Suárez. Claro, cierto. Bueno, hay un calarqueño, otro Arias, Fernando Arias Ramírez es otro gran escritor. Claro que sí, muy grande que fue. Era tío de mi abuelo. Sí. Era tío de mi abuelito, un hombre muy, muy superado, ¿no? Un hombre que venía del campo y todo y demás, y llegó a ocupar posiciones en el parlamento. Calarcá hay gente muy buena para todo este tipo de temas. Sí, Calarcá decían en alguna época que el meridiano de la cultura nacional atravesaba Calarcá, y es cierto. O sea, Calarcá fue una zona donde se hacían unas retretas, unas tertulias, y de donde vienen personajes. Es decir, si uno se pusiera a citar, ese sería un tema para que habláramos otro día en otro programa. Sí, pero lo quería tocar aquí con usted porque si usted es de familia calarqueña, pues no es de extrañar que usted esté presentando un libro como este y que esté hablando de un libro como este, cuando usted viene de esos campos, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Con quién se encuentra usted para departir estos temas en su Villa del Cacique? ¿Con quién me encuentro yo en la Villa del Cacique? Bueno, para departir estos temas u otros temas. Tengo viejos amigos de infancia, tengo familia en la Villa del Cacique. Mañana planeo hacer una visita porque tengo muchos recuerdos de eso, tengo grandes amigos. Pues, citar los nombres también sería un poco indecente, pero me encuentro con mucha gente a la que conocí en la infancia cuando no sabía qué iba a hacer con mi vida, y me trae muy buenos recuerdos eso, ¿no? El bogotano me decían, ¿no? Y me remedaban. En Calarcá, claro, el acento suena, es muy evidente. Muy evidente. ¿Ha hablado usted aquí en Armenia con Carlos Alberto Castrillón? Yo lo conocí a él hace tal vez 10 años, lo conocí a él. ¿En dónde? En una librería anticuaria que había frente a la Universidad del Quindío. No recuerdo el nombre.
el vagabundo, el peregrino, era apellido Serna, el peregrino, algo así, era de Arturo Serna se llamaba el propietario de la librería. Claro, y yo conozco a Arturo y he conversado con Arturo. Entonces me encontré con Castrillón una vez, yo en esa época estaba haciendo mi tesis de grado y estaba contando pues el tema que mi tesis empieza hablando obviamente de los mitos que hay, o de la mitología que existe alrededor del Quindío, ¿no? Aquí encontramos muchos pueblos, por ejemplo, cuyo nombre es Pijao, Calarcá, ¿no es cierto? Que son nombres muy bonitos y que corresponden a